¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Esta es mi presentación sobre la derivada de una pendiente hecha por mi persona. Bueno, primero vamos con la introducción. ¿Qué es la derivada y qué representa geométricamente? Bueno, una derivada es un concepto fundamental en el cálculo que mide el cambio del valor de una fracción de una función en respuesta a cambios en su variable independiente y matemáticamente se define como la siguiente fórmula que es f' de x es igual al límite cuando h tiende a cero de f x más h menos f de x sobre h. La interpretación geométrica. Ahora, hablando geométricamente, la derivada f' de x representa la pendiente de la recta, tangente, a la curva de la función f' de x en el punto x f' de x. Es decir, si f' de x es mayor a cero, la función está creciendo en ese punto. Si f' de x es menor a cero, la función está decreciendo en ese punto. Y si f' de x es igual a cero, la función tiene un punto crítico, o sea que no puede ser máximo, un mínimo o un punto de inflexión. La importancia de la pendiente de la recta tangente. Bueno, esta pendiente de la recta tangente mide la tasa de cambio instantánea, es decir, indica cómo varía una función en un punto. Puede ser velocidad física o un costo marginal en economía. Eso se va a ver más adelante en las aplicaciones en la vida real. Y describe el comportamiento de la función. Si es que la pendiente es positiva, la función crece. Si es que es negativa, la función decrece. Y si es que es cero, se queda en un punto crítico. O sea, que es máximo, mínimo o inflexión. Un punto crítico cuando es cero. Aproxima funciones linealmente, que es útil para simplificar problemas complejos. Es fundamental en la optimización, para encontrar máximos y mínimos. Y es la base para conceptos avanzados como integrales y ecuaciones diferenciales. Desarrollo. Ahora vamos a ver un video sobre cómo explico el incremento de x y el incremento en y. Ahora por medio de este video vamos a explicar el incremento de x y el incremento de y utilizando un ejemplo. Bueno, el incremento de x representa el cambio de la variable en x y se representa con la siguiente fórmula de acá, que es esta fórmula de aquí, que es la variable de x es igual a x2 menos x1. El incremento en y representa el cambio de la variable y o f de x como resultado del cambio en x. Y la fórmula para representar esto es la variable de y es igual a f de x2 menos f de x1. La relación. La relación entre la variable de y y la variable de x, que representa la tasa de cambio promedio de la función entre x1 y x2, geométricamente es la pendiente de las rectas secante. Esto hay que ponerle mucha atención ya que esto vamos a ir abarcando más adelante, que une los puntos x y f de x1 y x2 y f de x2. Aquí hay un ejemplo muy claro en el cual dice f de x es igual a x al cuadrado y x cambia de 1 a 3. Así que primero vamos a calcular la variable de x. La variable de x es igual a 3 menos 1, que da igual a 2. Y luego vamos a calcular la variable de f de x, que sería f de 1 es igual a 1 al cuadrado, que da igual a 1. Y f de 3 al cuadrado, que da igual a 9. Luego, una vez ahora calculamos la variable de y, que es 9 menos 1, el valor de acá, menos el valor de acá, que da 8. Ahora vamos a aplicar la fórmula de acá, que estaba anteriormente mencionada, para calcular el resultado. Y ahora tenemos aquí la variable de y sobre la variable de x, que sería el valor de acá, la variable de y, variable de acá, la variable de x, y nuestro resultado sería 4. Ahora vamos a ver la comparación entre la pendiente de la secante y la pendiente de la tangente. Para eso también he preparado un video explicatorio, el cual es el siguiente. Bueno, ahora vamos a realizar una comparación entre la pendiente de la secante y la pendiente de la tangente. Bueno, primero tenemos que saber qué es la pendiente de una tangente. La pendiente de una tangente es la pendiente que une dos puntos, esto es un dato muy importante en la gráfica de una función f de x. Para poder saber esta pendiente hay que realizar la siguiente fórmula, que es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Ya? Esta fórmula nos da la inclinación de una recta que corta la curva en dos puntos. Un dato muy importante. Ahora, la pendiente de una tangente. La pendiente de una tangente
a comparación de la pendiente de una secante, es la pendiente de una recta que toca la curva en un solo punto. ¿Ok? Este de acá, la pendiente de la tangente, lo toca en un solo punto, mientras que la pendiente de la secante lo toca en dos puntos. Este punto se llama punto de tangencia. Y para poder saber el punto de tangencia, se requiere de la siguiente fórmula, que es f' de x es igual al límite de ax tiende a 0, es fx más ax menos fx más sobre ax. ¿Ok? Y esto le resultará familiar porque esto es exactamente lo que nosotros estábamos viendo con usted hace no mucho. Fue el último tema que vimos, fue exactamente esta fórmula de acá. O sea, estos son, literalmente esto es límites. Esto solamente es la fórmula general de los límites de una función, como puede ver. Y listo. Okay. Ahora vamos a hablar de la relación. La pendiente de la secante se aproxima a la pendiente de la tangente cuando los dos puntos se acercan entre sí. O sea, x2 se acerca a x1. Para calcular esto, hay que ver entre el límite entre x2, cuando x2 tiende a x1. Para eso se utiliza la ecuación, la fórmula, que es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que es la fórmula que previamente habíamos visto acá en la pendiente de la secante. Y esto tiene que darnos igual a f de x1. Debe ser igual, o sea, el resultado de acá debe ser el mismo que el resultado de acá. Y acá dice que la pendiente de la secante se convierte en la pendiente de la tangente cuando AX tiende a 0. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos un ejemplo muy cortito, igual siguiendo casi los mismos pasos que el ejemplo anterior. Es exactamente el mismo ejemplo, x al cuadrado, f de x es igual a x al cuadrado. Y ahora, con base a esto, vamos a sacar la pendiente de la secante entre x1 y x3. Tenemos dos datos, 1 y 3. Así que lo que vamos a hacer simplemente es tomar la fórmula y reemplazar los datos. Tenemos x y y, así que simplemente vamos a dar x1 y x3. Tenemos x1 y x2, así que vamos a reemplazar f por 3 menos f por 1 sobre 3 menos 1. Y ahora se preguntará por qué da un 9 aquí. Porque en el ejercicio anterior se veía que f de 3 es igual a 3 al cuadrado. Así que se pone f de 3 es igual a 9 y f de 1 es igual a 1. Lo cual nos da 4. Porque 8 sobre 2 es igual a 4. Ahora, para la pendiente de la tangente en x es igual a 1, simplemente se reemplaza. Como x es igual a 1, se reemplaza. F de 1 es igual a 2 por 1, queda igual a 2. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver la explicación del límite de la razón de cambios para obtener la derivada. He creado otro video también para eso, que es el de a continuación. Bueno, ahora vamos a ver el límite de la razón de cambios para obtener la derivada. El primer como paso o concepto que hay que entender es el cociente incremental. Esto quiere decir que si queremos medir cómo cambia f de x cuando y cambia en una pequeña cantidad h, y se utiliza la ecuación de acá para medir eso. Este cociente representa la tasa de cambio promedio de f de x en el intermedio x más h. O sea que usando esta ecuación esencialmente lograremos saber qué tanto cambia f de x cuando cambia la constante y. También hay que tomar en cuenta que la razón de cambios de esta formulita de acá es la pendiente de la recta secante. Esto ya habíamos visto, pero ahorita vamos a volver a tomar que esto de acá es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos x f de x y x más h f de x más h. Muy importante. Ahora aquí tenemos un ejemplo muy pequeñito que es simplemente encontrar la derivada de f de x que es igual a x al cuadrado. Este ejercicio es muy común, es muy fácil de interpretar, por eso siempre lo uso en estos ejercicios. ¿Okay? Tenemos aquí la derivada de f de x es igual al límite de h, el límite de h cuando h tiende a 0 es x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Ahora hay que desarrollar el numerador. Sinceramente, profe, yo esto tuve que poner en el Photomath porque no
no pude sacarlo así nomás. Esto es un número larguísimo, pero como puede ver hay varios signos iguales. Hay dos signos iguales, esto todo es una igualación total de 3 diferentes cifras, de 3 diferentes operaciones. Luego volvemos acá a f de x, que daría igual a f, la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x por h más h al cuadrado sobre h. Luego esto da igual al límite de h cuando tiende a 0 de 2x más h. ¿Ok? ¿Sí lo que hicimos ahí? Exacto. Y ahora, una vez cuando h tiende a 0, se retiran las h's. Así que lo único que quedaría sería f de f, la derivada de x es igual a 2x. ¿Ya? Lo cual significa que f de x es igual a x al cuadrado y f' de x es igual a 2x. Y esta sería nuestra respuesta final. Sí. Bueno, profe, ahora vamos con un ejemplo de cómo obtener la pendiente de la tangente en un punto dado. Vamos a empezar con la función f de x es igual a x al cubo menos 5x más 2 y vamos a calcularla en el punto menos 1 y 6, donde menos 1 es x y 6 es y. ¿Ya? Ok, ahora vamos a empezar primero calculando la derivada de la función que está acá. Ok, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacerlo descomponiendo los siguientes términos uno por uno. Y cuando me refiero a descomponer cada término uno por uno, me refiero a que tenemos que aplicar los conceptos que usted mismo nos enseñó, los cuales son estos de acá. Son estos conceptos de acá que usted nos había enseñado, fue el último tema que vimos de la derivación, para poder calcular la derivada de acá. Así que vamos primero con el primer término, que es x al cubo. ¿Ok? Para poder calcular el término cuando x está potenciado, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí está como por ejemplo x a la n es igual a n, que sería la potencia, multiplicado por x, y luego esa misma potencia había que quitarle 1. Y eso es lo que hicimos. Aquí está x al cubo, es 3x a la tercera menos 1, queda 3x al cuadrado. Luego tenemos el número de acá, que es menos 5x. Cualquier número que esté multiplicando por x, su derivada será el número que se está multiplicando. Por eso pasamos menos 5x sería la derivada menos 5. Y de cualquier número natural de acá, la derivada siempre va a ser 0. Así que simplemente nuestra derivada nos quedará como f de x, f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 5. Ahora, como paso 2, vamos a calcular la pendiente del punto, la pendiente m de acá, la pendiente de los puntos de acá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es sumamente sensible. Vamos a reemplazar de la derivada de f por x, que acá x es menos 1. Simplemente vamos a reemplazar x con menos 1 en la ecuación. Así que vamos a hacer eso acá. 3 por menos 1 al cuadrado es igual a 5. Menos 1 al cuadrado es igual a 1, así que esto lo pasamos para abajo, sería 3 por 1 menos 5, lo cual nos da 2. 3 menos 5 da 2 y esta sería nuestra pendiente m. Ahora, para complementar, vamos con el tercer y último paso, que va a ser la ecuación de la recta. Esto lo suelen pedir en algunos ejercicios, pero aquí vamos a hacerlo solamente como para complementar, ¿ok? Aquí está la ecuación de la recta. Para esto tenemos que calcular con la siguiente fórmula de acá, que es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta es la fórmula punto pendiente, ¿ya? ¿Cómo sacamos esta fórmula? Principalmente tenemos que reemplazar con los valores que ya habíamos sacado anteriormente, siendo uno de estos m y también x1 y x2. ¿Cómo sabemos cuáles son x1 y x2? X1 y y1. X1 es este valor de acá, menos 1, y y1 es el valor de acá, 6. Así que simplemente reemplazamos aquí abajo, ponemos y menos y1, que es 6, es igual a m, que es 2, por x menos x1, que es 1. Ok, después de esto el siguiente paso va a ser simplemente resolver esta área de acá, que sería como es menos y menos, da más, así que ponemos aquí más y después nos quedaría tal y cual. Aquí habría que hacer propiedad, si no estoy mal, creo que es la distributiva, la cual tendremos que multiplicar este número por x y por 1, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Y menos 6 es igual a menos 2x menos 2.
Ahora en nuestro siguiente paso, como podemos ver aquí, tenemos una igualdad. Así que lo que tendríamos que hacer sería igualar todo a cero. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que pasar este término de acá al lado de acá. Para hacerlo, los signos se cambiarán, así que todos los que están negativos pasarán positivos. Y nuestra ecuación nos quedaría como 2x más 2 más y menos 6 es igual a cero. Ahora simplemente tenemos que sumar estos dos de acá, lo cual nos quedaría como 2x más y es menos 4 es igual a cero. Y esta sería nuestra ecuación de la recta ya terminada. Una vez hecho esto, vamos a meter todos los datos que nos dieron en GeoGebra para ver cómo sería la gráfica representada en la recta. Bueno, ahora que tenemos aquí calculado en GeoGebra, se puede ver con mayor claridad cómo está la recta. Aquí está justo la recta, la función f de x es igual a x al cubo menos 5x más 2. Okay, ¿qué significa x al cubo? Bueno, x al cubo aquí en esta función, en esta gráfica, se refiere al número de veces que pasa por el eje x. Como se puede ver aquí, sube y pasa una vez, sube y vuelve a bajar, otra vez pasa dos veces y luego pasa una tercera vez y va hacia arriba, hacia el infinito. También se puede ver que aquí hay un triángulo rectángulo, pasa por el punto A y esta parte de acá es nuestra pendiente de la recta, que forma un triángulo rectángulo junto con esta parte de acá. Y nuestra pendiente, que es M, es igual a 2. También hay que tener claro que M es el grado de inclinación de la pendiente, lo cual significa que por cada lugar de X que se mueva, se van a mover 2 de Y. Esto es esencialmente lo que significa esta pendiente de acá. Esta M de acá significa eso. Para que quede más claro, digamos que está moviéndose en el eje X para 1. Esto significa que la recta de acá, esta recta que está aquí, se está moviendo dos lados hacia el eje negativo. Por eso queda M es igual a 2. Como podemos ver acá está el punto A, que es el punto de intersección de la pendiente, con la figura que hicimos de la ecuación f de x, se está moviendo hacia el punto de acá por cada vez que avanza hacia x. Y eso lo podemos ver acá si es que creamos otro punto, tenemos que subir, claro está, 1, 2, sería el otro punto justo aquí, lo cual sigue cumpliendo con la regla de m es igual a menos 2. Lo mismo si es que creáramos otro punto más arriba, que sería 1, 2, sería justo ahí el otro punto y sigue exactamente cumpliendo la misma regla de m es igual a menos 2. Y eso sería esencialmente, profe, como calcular la pendiente de una tangente usando la derivación y también graficándolo en GeoGebra como acabo de ver. Cierre. La derivada es una herramienta fundamental en matemáticas y tiene una amplia gama de aplicaciones en el mundo real. Es importante ya que permite medir y analizar cambios instantáneos en diversas situaciones. La primera de ellas puede ser aplicada en la ingeniería, en la optimización de diseños. En ingeniería, las derivadas se utilizan para optimizar diseños y procesos, como por ejemplo en la ingeniería civil, se usan para las derivadas para calcular la pendiente óptima en carreteras o puentes. Y en ingeniería mecánica se emplea para maximizar la eficiencia energética de una máquina o de un motor. 2. Economía, análisis marginal. En la economía, las derivadas se permiten para, utilizar el costo para analizar el costo marginal, el ingreso marginal y la utilidad marginal, que son fundamentales para la toma de decisiones importantes. Como por ejemplo, el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la cantidad producida. Y el ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad vendida. Esto se aplica normalmente en negocios, en empresas o en emprendimientos. Tercero, la biología y las tasas de crecimiento. En biología, las derivadas se usan para modelar el crecimiento de poblaciones o la propagación de enfermedades. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de una población es la derivada del tamaño de la población con respecto al tiempo. Esto se podía haber utilizado como por ejemplo en la pandemia, cuando habíamos estado con el COVID-19, se podía utilizar para ver a qué velocidad o a qué población afectaba mayormente el COVID en el año 2020. Por último tenemos la astronomía en el movimiento de cuerpos celestes.
En la astronomía, las derivadas se usan para calcular el movimiento de planetas, estrellas y otros cuerpos celestes, calculando su velocidad y aceleración. Un dato curioso es que Isaac Newton, el creador del cálculo diferencial y el cálculo integral, fue el que creó estos cálculos para poder aplicarlos en esta área misma, en el área de la astronomía. Y gracias a esto él pudo comprobar que nosotros orbitamos el Sol y que muchos planetas más orbitan el Sol. Eso sería todo, profe. Muchas gracias por su atención, por su tema. Sé que me salió un video un poquito largo, pero es que es un tema bien complejo, bien largo y le metí bastante esfuerzo y bastante dedicación a este tema. Espero que le haya gustado, espero que se haya entendido especialmente cómo resolver y el tema en general, espero que se haya entendido muy bien. Y nada, profe, espero que tenga un bonito feriado. Nos vemos cuando regresemos a clase, supongo que el viernes, profe, así que nos vemos.